Ahí está. Si les parece, vamos a comenzar con una estructura teórica que yo quiero traer a la mesa. Eh, no tienen nada que ver Carpentier con la estructura teórica que les voy a proponer ahora, porque pues Carpentier es un escritor en el sentido ficcional, literario, es un pensador de principios del siglo XX, y la teoría que les voy a mostrar ahora es una teoría que se llama la teoría de la decolonialidad, y ya es de finales del siglo XX y desde la filosofía, desde la antropología, desde la historia. Sin embargo, quiero surcir un poco, quiero ver si logro tejer un puente entre estas dos ideas porque me parece que están conectadas en su raíz. Es una estructura teórica que, si me tienen un poco de paciencia, es muy sabrosa, pero si me quieren interrumpir, adelante. Este, Les voy a compartir unas diapositivas y les voy a explicar solo dos ideas sencillas. Una ya la vimos la vez pasada, otra es nueva, pero quiero retomarlo como un conjunto de cosas. Les voy a mostrar, a ver, vamos a compartir aquí, perfecto. Bien, les voy a mostrar. Empecemos por eh, pensar en la hibris. La hibris griega, en el sentido griego de la palabra, es la desmesura, se parece muchísimo, muchísimo a la soberbia, ¿no? El exceso absoluto cuando uno se desborda y ya después este concepto de la hibris griega, pasado por el periodo medieval, traducido por San Agustín y pasado por la idea del logos de la filosofía medieval, eh, se parece mucho a la idea de pecado, ¿no? Aunque son de dos épocas distintas, este exceso, esta, la palabra exacta es desmesura, pero es cuando uno está sobrado, cuando uno come de más, cuando uno bebe de más, cuando uno solo siente satisfacción así en el atasque completo, ya sea corporal, emocional, intelectual. Digamos, ese es una lectura del mundo de la antigüedad clásica, contra la sofrosine, que sería el equilibrio, que sería, eh, que sería estar como en un balance entre distintas fuerzas de la vida. Pensemos que para el pensamiento grecolatino, el pecado, pongo el pecado entre comillas, porque ellos no hablaban de pecado, pero el pecado no estaba en el qué, sino estaba en el cuánto. Entonces usted podía beber, claro, siempre y cuando no llegara a la desmesura, ¿no? No había un problema con el alcohol. No había un problema con la sexualidad, siempre y cuando no fuera desmesurado. No había un pecado, digamos, si lo pusiéramos en términos actuales, no tendrían un problema con legalizar la marihuana, ¿no? Siempre y cuando usted no se pase de cierta línea. Esta idea se transforma en la cristiandad y da paso a que ahora lo culposo sea el qué, no el cuánto. Entonces, la masturbación, pecado. El alcohol, pecado. No, porque pasamos del qué al cuánto, ¿no? Bien, cuando en la Grecia antigua teníamos como opuesto el equilibrio, la mesura, la medida, en el mundo cristiano lo que tenemos es la negación, ¿no? Piensen que en realidad los 10 mandamientos, creo que 5 o 6 de ellos son no harás, no harás, no harás, no harás, ¿no? Entonces pasamos a la negación del qué. Bien. Entendida así la hibris como desmesura, como desproporción, como soberbia, como exceso, les comentaba la vez pasada sobre la hibris del punto cero que comete la visión eurocéntrica. La visión eurocéntrica la va a definir Santiago Castro Gómez como la arrogancia de pensar que lo europeo, pero no lo europeo en general, lo europeo de la modernidad, o sea, lo europeo entre el siglo XVI y el siglo XIX, se posiciona como si fuera un evento universal dentro de las relaciones humanas. Entonces, esta primera flecha que tenemos aquí va a ser la cultura china. Esta flecha que tenemos acá va a ser la cultura egipcia. Esta flecha que tenemos acá, la cultura maya. Esta flecha que tenemos acá, la cultura inca. Y esta flecha que tenemos acá va a ser la cultura
como decía Víctor hace rato, el de las Indias orientales, ¿no? El de la India, el del budismo tradicional y etcétera. El europeo de la modernidad, el europeo moderno, ilustrado, del renacentismo a la ilustración, construye, recuerden que lo construye a partir de la política, o sea, tenemos imperios europeos gigantescos que distribuyen su, su visión cultural a través de la letra y de la espada, ¿no? De las dos cosas. Entonces, el posicionamiento europeo moderno es pensar, hacernos creer a todos los demás que ellos son el punto cero, que ellos son aquella figura neutral, aséptica, que se puede poner en un punto de vista objetivo fuera de cualquier cultura para poder observar a todas las demás. Santiago Castro Gómez, ya para final del siglo XX, imagínense cuánto tiempo tiene que pasar, él dice, y no, no estoy seguro de eso, ¿no? ¿Qué le hace hacer a los europeos de la modernidad del punto cero y no ser otra línea más como cualquiera otra de las culturas? Es un exceso pensarse como el punto cero. Es la hibris europea, la hibris eurocéntrica de la modernidad, pensarse como el grado cero de la humanidad. Y no solo de la humanidad en esta época, de la humanidad siempre. ¿Sí? Eh, Empezamos a trabajar con los fenómenos lingüísticos que se empiezan a esparcir, ¿sí? A partir de la colonización, como a través de la lengua, a través de las tradiciones, a través de la cultura. Y entonces, pues ustedes ya saben cómo está construido el mundo colonial, ¿no? América está colonizado por, de abajo hacia arriba, Portugal, España y Gran Bretaña, y el mundo africano está distribuido entre las fuerzas europeas para finales del siglo XIX, y de hecho las últimas colonias se pierden hasta el siglo XX. 1967 creo que es la última colonia que pierde Francia, que es la última en tener colonias, si no consideramos a Puerto Rico una colonia, por ejemplo, ¿no? Que es ahí muy debatible pensar por qué Puerto Rico es un estado de Estados Unidos y no un país independiente que está fracturado por una cultura completamente distinta. Bueno, en esta etapa imperialista, eh, en el que se tienen todas las estructuras culturales para distribuir mi lengua, para distribuir mis tradiciones, en la etapa de la modernidad se dan los mayores avances científicos en la Europa moderna. Y el ideal de la ciencia ilustrada, el ideal de la ciencia francesa, de la ciencia alemana, de la ciencia británica, es decir, yo voy a tomar una distancia del lenguaje cotidiano, porque el lenguaje cotidiano se equivoca al hablar de las cosas, y voy a construir un lenguaje específico para mi disciplina. Y a partir de ahí se empiezan a partir, ¿no? En la lengua los lenguajes. El lenguaje médico nace en el siglo XVIII, ¿no? El lenguaje incluso de los estudios de las ciencias sociales, nacen entre el siglo XVIII y el siglo XIX. No son términos ancestrales, digamos, ¿no? La forma taxativa que usamos ahora para pensar el mundo es un lenguaje proveniente de la Europa de la modernidad. Y como ese lenguaje ya no se produce desde lo cotidiano, lo va a posicionar el pensamiento europeo desde el punto cero de observación. Es decir, esto tan complicado hablado es muy sencillo de identificar. ¿Qué piensan los y las científicas todavía en estos días? Los y las médicas, con el perdón de los presentes, ¿qué piensan? Que ellos están por encima de la observación, que están fuera del fenómeno, y entonces que pueden observar el fenómeno sin estar involucrado con él. Y entonces cuando yo hago un estudio científico, yo tengo que ser riguroso, objetivo y no ponerle mi subjetividad al estudio. Bueno, esa es una construcción del lenguaje europeo. Esa no es una forma universal de pensar el mundo, ¿no? Lo que les quiero decir es, esto ocurrió a partir del siglo XVII y ocurrió durante 300 años. No es que haya ocurrido durante toda la historia de la humanidad. Y es una perspectiva cultural de un grupo muy reducido de personas que
con mucho poder, con mucha fuerza, nos lo legaron como parte de nuestra tradición epistemológica, ¿no? De nuestra forma de pensar el mundo. Eh, Luego, no solo el lenguaje científico, sino que después empieza a mezclar con el desarrollo de las ciencias sociales o ciencias humanas, como les llama ay, Wilhelm, ahorita me acuerdo del apellido. Está hablando de las ciencias sociales como si fuera un lenguaje paralelo al lenguaje científico y va a construir el lenguaje de la antropología, el lenguaje de la historia, el lenguaje de los estudios literarios, como si fuera un no lugar, ¿no? Como si aquí estuviera el fenómeno por observar y yo estuviera fuera de cualquier posición posible de cartografiar en un mapa y lo observara desde un punto abstracto en el espacio y pudiera observar la totalidad del fenómeno. ¿Sí? Bueno, lo que dice Santiago Castro Gómez es que este posicionamiento, yo, psiquiatra del siglo XIX, decir, este, esta enferma tiene, era una enfermedad, ¿eh? Era una enfermedad que sí se llamaba, tiene histeria o tiene falta moral, ¿no? Pero diagnosticadas clínicamente, no son palabras sueltas, era un diagnóstico clínico, eh, mientras que la Europa ilustrada lo piensa desde un lugar, desde un grado cero, desde un punto aséptico, impermeable, Santiago Castro Gómez dice, cuidado, porque esas son posiciones que tienen un lugar de enunciación. ¿Desde dónde se está enunciando esa posición supuestamente universal? Esa cultura que nos está diciendo yo soy lo universal, yo soy lo verdadero y yo soy quien puede generar un lenguaje capaz de descubrir la realidad, también se dice desde un sitio. Y hay que estudiar desde qué sitio se dice. Piensen, por ejemplo, en la Matemática Universalis. Es un libro que se había hecho para ser la matemática que iba a descifrar el mundo. Sí. Bueno, es difícil pensar que una mente de una persona puede escribir todo un lenguaje para describir todo el mundo, ¿no? Sería como muy complicado pensar eso. Y sin embargo lo creemos. Sin embargo, creemos que las matemáticas son el lenguaje que nos permite acceder a la verdad con V mayúscula, como si existiera una verdad en ese sentido. Todo esto se empieza a relatar y después, con la expansión de territorio y con la sedimentación social, pues son posiciones que se institucionalizan. Y luego, lo que es más tremendo todavía, es que se repiten como propias. ¿Sí? De este conflicto ya habíamos hablado alguna vez. El remedio de la abuelita contra la medicina, ¿no? Contra tomar el... Exacto, Víctor. Dicen que la matemática es el lenguaje del universo. ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y cuándo lo dice? Sí, digamos, hay una posición desde que se enuncia esa universalidad del lenguaje. Si yo tengo este conflicto, el que tenía Chava, ¿no? La vez que lo hablamos, entre yo no voy a tomar medicina, yo voy a tomar el caldo que me da mi abuelita y ahí está, ¿no? Digamos, eso sería una posición eh, muy tradicional de esta zona, de esta cultura, que se enfrenta por otra parte al usted tome dos pastillas de paracetamol y pongas este antibiótico. Y entonces esas dos visiones, cuando en un principio son enfrentadas, después, con el pasar del tiempo, se sincretizan, porque esas posiciones universalistas ya están integradas a nuestra cultura. Cualquiera de ustedes que vaya a estudiar a cualquier escuela del Estado mexicano, le van a enseñar los principios físicos, químicos, biológicos, médicos, antropológicos, históricos, literarios, históricos y artísticos del eurocentrismo, ¿sí? Desde el eurocentrismo. No le van a contar la historia de los mijes desde los mijes. No le van a contar la historia de los mayas desde los mayas. No le van a contar la historia de los mexicas desde los mexicas. ¿Quién le va a contar a usted la historia de englobados todos los indios?
que vivían en Mesoamérica, el europeo. ¿Sí? Solo desde lo europeo ilustrado se pueden englobar culturas tan distintas como la maya y la mexica dentro del mismo saco, ¿no? El maya y el mexica no tienen nada que ver. El mije y el tzotzil no tienen nada que ver. Y sin embargo, desde lo europeo se considera un solo saco que es lo indígena. ¿Qué significa lo indígena? Bueno, lo no europeo. ¿Sí? Entonces esas posiciones están institucionalizadas. Piensen, fíjense, un ejemplo que ustedes probablemente lo recuerden o lo puedan ver ahorita. En la guerra con Afganistán, cuando salía un experto a hablar de la guerra de Afganistán, nunca era un musulmán, nunca era un afgano, nunca era alguien de Medio Oriente. Era el profesor de la Universidad de Brown, era el profesor de la Universidad de Yale, el profesor de la Universidad de Harvard, ¿no? Tomamos distancia y entonces, ¿quién es el experto universalista? El que está estudiado en la cultura eurocéntrica. ¿Sí? Lo mismo pasa con el indigenismo, es un movimiento paralelo al orientalismo. Em, Ahora, es muy importante esto porque pasa lo mismo con el arte, por ejemplo. Todo lo que nosotros entendemos del arte proviene de la línea eurocéntrica del pensamiento, desde la poética de Aristóteles, la poética española, le- Lope de Vega, el Quijote, Petrarca, Dante, todo esto es desde la cultura eurocéntrica. No estudiamos literatura desde, por decir algo, el Imperio Inca. No estudiamos literatura, por ejemplo, no estudiamos la literatura ni desde lo japonés. No estudiamos la literatura desde lo indio, desde lo hindú, desde lo ruso. Seguramente serían concepciones distintas una vez que nos acerquemos a esas concepciones otras. Entonces, cuando hay una victoria, cuando vence la postura ideológica de la universalidad eurocéntrica y se institucionalizan estas posturas, Santiago Castro Gómez dice, ojo, porque las ciencias humanas, la antropología, la historia, la sociología, la literatura, la filosofía, no son fuerzas contrahegemónicas, no están combatiendo el discurso hegemónico, son su brazo operativo. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos el arte bajo la perspectiva eurocéntrica, estamos siendo un brazo de esa institucionalización de la postura eurocéntrica. ¿Sí? Cuando yo ejerzo mi oficio eh, sin contemplar el sitio en el que estoy, que pasa un montón, sin contemplar las particularidades del contexto. Si hay un médico, sea un arquitecto, estoy apostando por la visión eurocéntrica. Un detalle comiquísimo sobre el eurocentrismo, que es la visión universal de la cosa. En Mérida, en Mérida, Yucatán, intentaron meter el Tren Maya y uno de los enormes problemas con el que se toparon es que desde la centralización en Ciudad de México pidieron que el Tren Maya fuera subterráneo y que pasara como si fuera el metro aquí. Pero es un desconocimiento absoluto de la región en la que estoy trabajando. Aquí en Mérida, tú escarbas 7 metros y hay agua, y escarbas 11 metros y hay agua, y escarbas 18 metros y hay agua. Entonces acá había una broma muy, muy, este, muy, no sé, muy animosa de que iban a hacer el Tren Maya submarino, ¿no? Porque no hay ninguna posibilidad de partir la laja y construir un camión que vaya por dentro. ¿Qué está pasando ahí? Pues que el pensamiento no se adapta a las particularidades del contexto en el que está enunciándose, ¿sí? Es como si yo fuera a intentar enseñarle literatura o el concepto universal de literatura a una comunidad en la Sierra de Guerrero, ¿no? Digamos, no tiene ningún sentido intentar comunicar eso más que a través de la dominación, ¿sí? Sí, amigo, adelante. Gracias. No, más bien creo que Mónica quería hacer una intervención. Estimada Mónica, adelante. Perdón, pero ya me hizo un mini capacitación de la manita y no puedo activarla. Pero bueno, Aguanta, ya pues. voy a Bueno, intentarlo. pon en el chat el comentario a lo mejor y ya pasas de otra forma. Sí, está Adelante. muy bien. Oye, bueno, como nos
dijiste, Mauricio, que podíamos interrumpir. Te tenía una pregunta Sí, por favor. sobre este punto cero que me parece súper interesante y esta perspectiva de Santiago Castro Gómez. Em, yo tengo así preguntas. Es un planteamiento conocido, ¿no? Y tal vez podríamos decir es una cuestión casi de que estos europeos, por generalizarlos, tenían los medios de producción y tenían la posibilidad de difundir lo que ellos pensaban. Ahora, se ha tratado, y si quieres más adelante o en otra ocasión, este mismo problema con cambiarlo a un asunto de recepción, como acaba siendo un asunto de recepción porque ellos tenían los medios, digamos, y nosotros de alguna manera, pues era lo que recibíamos y como no había otra circunstancia, es otra posibilidad. Después, lo que hablas de la modernidad, ciertamente después del siglo de 1492 la imprenta, la difusión, 3 siglos después, 4 siglos después, tendremos la oportunidad de hacer una historia, pero entiendo que sería una historia mez- mezclada, ¿no? Porque cuando hablan de pueblos originarios, pues yo siempre pienso, actualmente pueblos originarios, siempre pienso ya pasados por agua, ¿no? Ya son 3 siglos o 4 de un lenguaje y mm, una mezcla rica, lo estoy pensando como rica, de culturas. Entonces, bueno, esa es mi duda que si más adelante pudiéramos hablar de un planteamiento de problema de recepción, ¿no? Porque seguro no estás diciendo es que querían imponer, ¿no? Sino es lo que había, ¿no? Nosotros tenemos los medios, divulgamos y los otros pues reciben. Tenemos ya la posibilidad, como lo está haciendo Santiago Castro Gómez, de dar otra historia, supongo, ¿no? Entonces me interesa mucho el tema porque ya saben que me interesa mucho el tema para ver las cuestiones de cómo nombraron surrealistas a los mexicanos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Este, ahora te paso la palabra, Ada. Mónica, lo que describes más que una pregunta es justamente el proceso por el que se dio esta mezcla. Efectivamente, lo que tenemos es una institucionalización de un Estado eh, en ciernes, apenas estamos en el inicio de la modernidad, todavía no existen los estados-nación, todavía estamos en la época de imperios, se están configurando, se están consolidando, pero al mismo tiempo ya están integrándose a las culturas y las están moldeando a su forma. Y esto no es una teoría hipodérmica, efectivamente. No es que llegues con la jeringa y le inyectas a los demás tu cultura y los otros, ¡pam!, listo, ¿no? Hay un proceso de resistencia, ¿no? Y dependiendo la zona en la que te encuentres, la resistencia será de un tipo, de otro tipo, tendrá una fortaleza, tendrá otra fortaleza, dependiendo de las regiones. Por ejemplo, el sur de Argentina, la parte más fría, la segunda parte sur de Argentina, no fue poblada sino hasta empezado el siglo XX, porque la resistencia indígena ahí era súper poderosa, porque además es un lugar bastante inhóspito, ¿no? En otros sitios, por ejemplo, la selva de Campeche, fue un lugar que tardaron 200 años en poder entrar, ¿no? Y entonces hay distintas formas de resistencia. En la Sierra Mije, ellos claman seguir sin ser conquistados. Ellos nacen y estudian su lengua y estudian en sus escuelas y estudian sus formas de cultivo y estudian su arquitectura y estudian su política y algunos estudian en español y salen de la comunidad como para comunicarse, pero depende, ¿no? Hay como una fuerza. Lo que describes es efectivamente para los centros urbanos, para los centros que voy a decir eurocentrados, nos transformaron y nos construyeron la forma de ciudad, pues estas instituciones forman parte del sistema y a partir de ahí nosotros aprendemos lo que aprendemos. Piensen en el proyecto del Estado mexicano de Jaime Torres Bodet con Vasconcelos, en el que su deseo es fundamentalmente popularizar el español para que se hable una sola lengua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Libros gratuitos, escuela gratuita, que todos hablen español. Y para ellos es un proyecto
bondadoso, novedoso, genial, de darle la misma lengua a la estructura nación que ya tiene 100 años y que no se ha logrado condensar como una sola. Y digamos, eso sería desde la visión de las ciencias humanas eurocéntricas. Desde la visión de cada una de las regiones, pues fue un etnocidio lingüístico terrible, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, lo que describes es el proceso. eh, y cuando hablamos de recepción, a mí la teoría de la recepción no me gusta en particular porque presupone un receptor ideal, ¿no? Presupone que hay un receptor ideal que puede conocer la realidad de fondo que hay en la obra de arte que hay ahí o que hay en lo que se está transmitiendo. Más bien, yo diría que lo que hay es un crisol de recepciones que ahora que ya tenemos medios de producción, ahora sí ya podemos empezar a distribuir, ¿no? Y empezar a contar otras historias. Pero sí, yo lo que quería era extender tu perspectiva en la que has descrito perfectamente ese proceso. Sí, claro que sí. Ada, También abonando al comentario de Moni, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver una película que se llama La Otra Conquista y es precisamente de cómo se va dando este sincretismo y cómo llegan los evangelizadores a lo que sería la Nueva España a tratar de a sangre y fuego meter la religión hacia los originarios, ¿no? Aborígenes de Mesoamérica. Y en algún momento que están celebrando la misa y viene la consagración, el fraile voltea a ver al indígena que ya habla español más o menos y le dice, ¿lo ves? Este es nuestro Dios. Ustedes son unos salvajes. Le ofrecen corazones. Y entonces este hombre lo voltea a ver y le dice, tú te lo comes. O sea, yo no me como a mi Dios, yo no me bebo su sangre, tú sí. O sea, ¿quién es más salvaje, tú o yo? Tú te comes a tu Dios. Y también hablando sobre el lenguaje, Mau, seguramente tú lo ves en Mérida, yo también vivo en Mérida, y a mí me encanta y me llama mucho la atención cómo se respeta y se propaga el lenguaje maya. En cualquier zona arqueológica, zona turística, histórica, está en español, en maya y después en inglés. Hay canales locales en Yucatán donde los noticieros son y los programas son en maya y los subtítulos son en español. Entonces, esto me gusta mucho porque ojalá si fuera en otros estados con otras lenguas raíces, porque no sé, yo soy de la idea que no se deben perder. Mm, Yo recuerdo cuando yo estudiaba italiano, tuve un maestro que decía, mi lengua está destinada a desaparecer, porque el italiano solo se habla en Italia. Y cosas así que se... Y además es un pueblo viejo, ¿no? Ya no hay jóvenes en Italia y no hay niños en Italia, entonces, vaya, esta forma de irnos adaptando no ha sido general. Afortunadamente todavía tenemos muchas tradiciones prehispánicas que hoy en día valoramos y cuidamos y fomentamos. Pero quería abonar esta escena de la otra conquista, ojalá la puedan ver, es muy, muy buena. muchas gracias, Ada. Gracias. Ahora les doy la palabra, una cosa. Hay un comentario, perdón, en el chat, Sí, Mao, para que no los me voy a des retomar. salida. Sí, claro que sí. Eh, sobre historia para qué, escrito entre otros por Luis Villoro, tómenlo en cuenta. Luis Villoro es, junto con Miguel León Portilla, es uno de los que inicia en México un movimiento histórico, filosófico, epistemológico en general, que justo va a empezar a pensar la historia de otras formas. Y una forma de pensarla desde otra perspectiva, desde otra mirada, es, por ejemplo, para empezar, no creerse todo lo que dicen los españoles de los pueblos de Mesoamérica, ¿no? Para empezar, esta idea de que no comían pozole con carne humana y le ponían el corazón al dios y no hay ningún registro de eso, no hay, todas son suposiciones, no hay ningún registro fidedigno de que eso haya ocurrido.
es más una forma en la que piensen ustedes cuando van a la iglesia y les dicen, es momento de tomar la sangre de Dios y comer la carne de Cristo, pues ustedes no están comiendo carne y bebiendo sangre, no, digamos, están haciendo el acto ritual que los conecta y los vincula de esa forma con su religión. Pero cuando dicen es que los guerreros le ofrecían los corazones a su Dios, en ese mismo sentido figurado. Ustedes no van a comerse la carne de Dios cada 8 días. Entonces, habría que poner un poco ahí, digamos, el primer paso para salirse de esa mirada sería aceptar otro tipo de registros, ¿no? Aquí hay, sí, Julio, no te preocupes, bienvenido. Leopoldo Sea es otro de los pensadores que ingresa a empezar a conversar otras historias, ¿no? Como decía muy bien Mónica y muy bien Ada, desde otra forma, desde que ya tienes los medios de producción y ya puedes pensar en el idioma que te permiten pensar y empiezas a dar otra perspectiva. Igual con Gary Spivak y Nelson, te doy la palabra ahora sí, perdóname. Gracias, pues bueno, es muy enriquecedor todo lo que están diciendo. Y también finalmente dijiste algo, un punto muy importante, Mauricio, sobrevivencia. Finalmente, estamos viviendo un mundo globalizado en donde el inglés y otros idiomas son importantes, pero también algo que se ha retomado, quisiera decir eso, hay mucho interés. Tú sabes que estoy en un proyecto que estoy haciendo con un cuate. Es eso, sabemos también muy poco de nuestra propia cultura. Yo tuve la oportunidad, gusto, de hacer el servicio social en Oaxaca, el de la especialidad, y no sabes lo enriquecedor. Ahí le llamamos barreras de la comunicación. Me llegó una paciente que le mordió una serpiente y la paciente no hablaba español. Y el intérprete que sí hablaba no vio la serpiente. Entonces, pues hay dos formas de atacar ese veneno. Y lo tuve que hacer de otra forma, más a lo frecuente epidemiológicamente hablando. A lo que voy es de que pocos de nosotros, yo no sé nada no me gusta decir la palabra dialecto, a veces lo siento si es algo Lengua, es una lengua. ofensivo Sí, a una es lengua. ofensivo, es un idioma. Este, no sabemos. O sea, de eso de que el mije, yo no sé, hay mije alto y mije bajo, zapoteco alto, o Hay sea, 14 zapotecos, claro, hay exacto, o sea, 5 mayas en México, sí, sí. y digo, y qué sabemos, ¿no? O sea, le damos más peso al inglés porque eurocentrísticamente hablando y globalmente hablando, le das más importancia a eso que a nuestra propia cultura. Si nos vamos a otras, bueno, los Sioux, todo lo que viene siendo los pueblos amerindios, lo mismo, por un pretexto. Cuando no conquista, bueno, sí, cuando todo el saqueo ese empezó en las Californias, ¿no? Entonces ese es mi comentario, no sabemos prácticamente nada, son un poco las personas que se meten ya sea a cursos y eso, y se está perdiendo. Así como dice Ada, que su profesor italiano dice que su idioma tiende a desaparecer, pues ojalá que las diversas lenguas de nuestro país no desaparezcan. Solo para dejarlo perfectamente claro, no se están muriendo, las están matando. Hay agentes activos del Estado que están haciendo un etnicidio lingüístico. Desde las universidades, piensan en la UNAM no te cuentan como segunda lengua tu lengua materna, si es el zapoteco, si es el maya, si es el mixteco, bueno, el otomí, si es el ñusabi, no te lo cuentan como si fuera una segunda lengua. Tiene que ser forzosamente inglés, francés, chino, ruso, cualquier cosa que tenga que ver con la producción, ¿no? Y para los estudiantes que vienen de comunidades originarias, pues es muy frustrante decir, pues como mi lengua no va a ser otra lengua, pues de qué se trata, ¿no? Víctor, Gracias, gracias, Mauricio. Pues yo no quiero hacer ninguna defensa del eurocentrismo, pero creo que nos enfrentamos en el tema de lo latinoamericano con un problema de representatividad que persiste hasta la fecha, ¿no? Es decir, si podemos pensar que esta parte de cómo nombrar al nuevo mundo ya era un problema serio para el mundo, digamos,
europeo, pues en la actualidad no sigue siendo un problema que se haya zanjado o un problema menor. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Cuando Cortés va describiendo, creo que en la segunda carta de relación, va describiendo su entrada o en la primera que se perdió y que se sustituye después con otro documento, va describiendo la Ciudad de México, pues él dice que la Ciudad de México se parece a Venecia. Es decir, en el contexto europeo no existe un concepto, no existe una imagen, digamos, de la maravilla con la que Cortés llega a esta tierra y entonces su mundo de representación tiene que ser con el parámetro europeo. Y entonces creo que ahí viene un tema de enunciación que tú presentas, pero que a lo mejor de origen no es un asunto viciado ni colonialista en el sentido impositivo, sino solo en un asunto un poco como de tratar de decirle al otro qué es lo que tienes frente a tus ojos y que no tienes otra manera de describir este asunto más que con tus mismos parámetros lingüísticos. Entonces, por supuesto que Venecia se conocía en Europa, pero México Tenochtitlan, es decir, una ciudad de este calibre que tenía las acequias, que se podía prácticamente transitar en un barco, pues era un tema en verdad de maravilla en el sentido más prístino de la palabra. Y entonces, este México Tenochtitlan se parece a Venecia, ¿no? ¿A qué sabe lo que estás comiendo aquí? Pues a lo mejor dirás, sabe a pollito, y el pollo es es un ave, pues, de corral de cultivo de muchas partes del mundo. Y entonces, bueno, ahí viene un poco este asunto de que lo que estás comiendo aquí no tiene esa representatividad. Si eso lo tenemos con las cuestiones que son visuales y que son las cuestiones a lo mejor que uno se come, pues ¿qué pasará desde el punto de vista de la idiosincrasia o de este pensamiento que para el europeo tenía que ver con un pensamiento mágico y que en el caso latinoamericano era pues un más terrible cotidianidad, pues en el sentido pues de que así lo está pensando. Y entonces, en esta parte de cómo nombramos al mundo, de si somos o no, si hay una colonización, si hay una imposición, yo creo que hay una imposibilidad de origen por nombrar lo que no es representativo en otros lugares, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que yo quería mencionar. Siguiendo tal vez este mismo hilo, yo tendría que decir, por ejemplo, que cuando entonces se le da voz a la persona, digamos, que está en un circuito de lo marginal, y por eso traía yo la recomendación aquí en el chat de este libro maravilloso, de este ensayo maravilloso de Spivak, que plantea un poco sobre si el subalterno puede hablar. Entonces, seguimos en la actualidad sin la posibilidad de que esa subalternidad se exprese. Tenemos toda una línea de cuento colonial. Yo mismo lo mencionaba al principio con Bruno Traven, con el caso de Macario, pero Bruno Traven nos ofrece una visión del indígena mexicano a través de Macario, y Bruno Traven es un extranjero. En el buen sentido de sus nacionalidades múltiples, creo, Bruno Traven era alemán. Entonces, lo que nos está transmitiendo es una visión, yo no quiero decir folclórica, sino tal vez en el mejor de los sentidos antropológica, por reivindicar un poco este contexto científico, pero más bien nos están ofreciendo una visión donde no está hablando el subalterno. Hay un cuento más que me gustaría poner aquí sobre la mesa para que ustedes lo leyeran posteriormente en este tema, que se llama, este, es un cuento de Rosario Castellanos donde describe precisamente esta cuestión. Es una adivinanza el cuento de unos antropólogos que dice, y al final no supe, ay, no me acuerdo cómo se llama, a ver si ahorita me acuerdo. Al final no supe por qué esta persona indígena a quien yo quise ayudar no quiso que la ayudara. Entonces es una gran incógnita para el mundo un poco de ciudad, para el mundo letrado, cómo hay una imposibilidad por entender esa manera de pensar del indígena o del indio mexicano. Un poco en este sentido otra vez de quién está hablando, quién se está expresando. Recuerdo un poco a Samuel Gordon, este académico investigador mexicano, que en las clases decía es que una vez en la UNAM quisieron hacer una tesis sobre Chinchín el Teporocho, y el mundo de la comunidad académica dijo, ¿cómo? Si ese texto ni siquiera está en el circuito de lo oculto, de lo letrado, ¿por qué vas a hacer una tesis sobre Chinchín el Teporocho? Entonces nos enfrentamos con este grupo un poco de comunidades. Cierro mi comentario nada más para decir que no estamos ante un texto donde hable el subalterno. Cuando hablamos de Borges en el sentido de qué es lo latinoamericano y la identidad de lo latinoamericano, y cuando nos enfrentemos a Cortázar y a todos estos monstruos un poco de la literatura universal, nos vamos a encontrar con una visión que vuelve a ser de centro. Es una visión de lo latinoamericano borgiano,
no del compadrito, ni el de la milonga, ni de Funes, el que vive en una comarca olvidada de la mano de Dios. Entonces, un poco en este sentido, nada más tener en cuenta que esa voz del personaje de las obras, pues no es realmente quien se está expresando, sino a través de un personaje que pertenece, digamos, en esta metáfora a la ciudad letrada. Entonces, ahí paro este asunto y ya después continúo. Gracias por su atención. Está muy bueno eso, está bien la aclaración con una nota al pie nada más, digamos, cualquier persona que llega a un lugar nuevo solo tiene sus herramientas para describir el mundo, por supuesto, y eso tiene derecho cualquier persona. El problema con lo eurocéntrico, con el español, particularmente con el español cristiano del siglo XVI, es que cuando llega a lo que ahora se llama América, donde ve una diferencia, ve una falta. Y entonces, tú no tienes español, te falta español. Sí, Tú no tienes a Dios, pues te falta Dios. Tú no ok. tienes iglesias, pues te falta iglesias. Entonces, eh, ese es el proceso de institucionalización, ¿no? Lo otro de la descripción, pues sí, pues conforme vamos llegando, vamos dando el nombre al mundo. Ok, perdón, nada más un poco como haciendo una comparación muy rápida, les recomiendo, a mí este libro lo tengo que decir porque es un personaje que yo quiero mucho, se llama Miguel Ángel Gemain, me recomendó este libro se llama Un antropólogo en Marte, de Oliver Sacks, y estamos un poco ante el fenómeno de lo que Oliver Sacks hace, es decir, él se enfrenta a describir en el libro este de Un antropólogo en Marte, todas aquellas personas que tienen un problema mental en el sentido de un problema químico, un desequilibrio, es decir, cómo traduce él ese problema hacia el mundo real, es un poco esto de lo que estamos hablando, nada más que en el terreno quizás de la psiquiatría, de la psicología. Se llama Un antropólogo en Marte, vale mucho la pena abrevar en ese texto y quizás un poco en la comparación valga la pena lo que estoy diciendo. Gracias, adelante César. Bueno, me van a disculpar porque acabo de llegar y estoy agarrando un poquito al vuelo la historia. Eso me entusiasma, porque también son los márgenes de interpretación al final de cuentas dentro de lo que, dentro de lo que estoy escuchando. Betraven, retomando un poco lo que comentas, Hugo, fue un personaje que si bien venía de una educación eurocéntrica, se asentó en la comunidad y tuvo ese tiempo de dejarse permear, traspasar y al final de cuentas decodificar todo ese lenguaje que tenía y trasladarlo a su propia escritura. Yo creo que aquí ese es un punto a tener en consideración. Es decir, es un personaje que se hibrida, no impone, no dispone, ni tampoco marca línea, sino que a partir de toda esa experiencia que él vivencia, que en ese sentido incluso B. Traven es un nombre que es un seudónimo, que asume en función de no contaminarse con ese otro anterior y con ese otro después. Y yo creo que aquí esto que habría que tener en consideración. Eso es una. Dos, ante la imposibilidad de nombrar que mencionas, Hugo, las cosas en relación a toda esta serie de contingente de gente que de pronto viene y avasalla, eh, no hay una respuesta, sino silenciar. Es decir, la conquista no es más que ese punto donde el otro no existe. Tan es así que me lo llevo a las Europas porque es una puta bestia. Y eso es brutal. Es decir, te voy a humillar hasta el punto donde no te quepa ninguna duda que no eres nadie, que es el discurso que de pronto Galeano, es muy interesante, retoma cuando dice los nadies, tenemos voz, tenemos algo que decir. Y entonces ahí empieza de pronto su construcción discursiva sobre los navios, pero que a lo que voy, hay una situación que habría que destacar. Antes de Villoro antes de, decir, en función del comentario que hace Liliana, también está toda esa discusión que emprende Dussel, ¿no? Sobre, es decir, hay que desarticular todo eso que nos han estado nombrando como con categorías de verdad y que no tienen razón de ser. Es decir, la imprenta no es europea, es china. Es decir, hay una serie, es decir, nuestra riqueza cultural no es española, es árabe. Es decir,
¿Por qué estamos invisibilizando una serie de situaciones y factores en donde me tratan de que yo sienta que no vale, ¿no? Ni mi herencia africana, en función de los esclavos que vinieron, ni la situación árabe, ¿no? Que tanto ruido ocasiona actualmente. Y por ahí, por supuesto, los orientales que también dejaron caer como esclavos a América. Es decir, ostras, es decir, ahí hay que cuestionar muchas historias. Ahora, no sé si estoy entrando en la discusión o si me he apasionado o si, o Me, se- si me No, estoy sentí, no, me hilando sentí, como buen poeta, ¿no? Y en el aire las compongo, pero me van a disculpar. me Un sentí poco, regañado, pero no importa, carnal. bueno, un poco por ahí traté de agarrar los cables al hilo. no, No justo sé, de eso se era un trata. poco mi discusión. No, no, justo de eso se trata. Lo voy a aprovechar porque Bruno Traven es una figura, como dices, como la describiste, es como Borges. Es una hibridación entre la cultura eurocentrada, pues él aprende latín antes de los 15 años, y él ya se había leído toda la biblioteca, que lo atraviesa y que además, o sea, y que al mismo tiempo que está leyendo a Homero, al mismo tiempo está comiendo milanesas en Argentina, ¿sí? Entonces Ese, ahí ese viene es, ese proceso de hibridación. ese es Funes en Memorios. Por supuesto, igual que Funes e igual que Carlos Argentino. Entonces, para canalizar estas energías matutinas, déjenme llevarlo a nuestro tema. ¿Y todo esto qué tiene que ver con nuestro tema? Bueno, para poder definir qué es lo latinoamericano, tendríamos que definir, o sea, cuál es su oposición. Y en ese sentido, o sea, no tienen nada en común Mérida, Yucatán, con el barrio de Constitución en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? No tienen nada en común Tepic, Nayarit o Comala, la Comala de Juan Rulfo, no tienen nada, absolutamente nada en común con el Buenos Aires, la ciudad soñada de Cortázar o con el París de Cortázar, ¿sí? ¿Qué es lo único que tienen en común? Lo único que tienen en común y por lo que le vamos a llamarlo latinoamericano es que son sistema de oposición. ¿A qué se está oponiendo esa idea de lo latinoamericano? Impulsada por Dussel, por Leopoldo Sea, por Aníbal Quijano, por Luis Villoro, por todos los pensadores, es lo no eurocéntrico. Bien, ¿qué es lo eurocéntrico? Luego vamos a definir a lo largo de todo el curso qué es lo latinoamericano según ustedes, ¿sí? Ya ustedes nos irán dando pistas de qué van encontrando que puede o no ser lo latinoamericano, pero partamos de qué es o sea, lo latinoamericano es lo no eurocentrado. Para poder definir eso tenemos que ver qué sí es lo eurocentrado. Lo eurocentrado tiene cuatro características. Uno, una característica historiográfica. El eurocentrismo piensa que todo lo europeo es mérito propio. ¿Sí? Que nadie, justo lo que decía Julio ahora, que nadie más que los europeos han tenido que ver con su desarrollo. Que la imprenta no es china, que es europea, que la medicina no es de otras regiones, que es europea, que la lengua y los números no son árabes, son europeos, ¿no? Construyen una historia a partir de sí mismos. Construyen esa historia a partir de una engañosa conexión con Grecia. Sí, al decir, no, nosotros descendemos directamente de los griegos, no, falso. Si todo el mundo cruzó por el imperio cristiano, ¿no? Por el imperio romano primero, luego cristiano y luego católico. Y que todo lo europeo es bueno y deseablemente igual para todo el mundo, ¿no? Si yo inventé el internet, todos deben de tener internet. Si yo inventé el clonazepam, todos deben de tener clonazepam. Hasta ahí más o menos, ¿no? El problema es, si yo tengo armas nucleares, todos tienen que tener armas nucleares. Si yo tengo esclavos, todos deben de tener esclavos. Entonces, digamos, un punto es la historiografía. Segundo punto, lo que ya hablamos, el punto cero, el universalismo. Hablan de verdades científicas que fueran válidas en todo tiempo y lugar. Y eso pues es muy difícil de sostener, ¿no? Si la medicina que me tomo yo no le hace lo mismo que a Víctor, ¿no? Si a mí me sirve un antibiótico y a él le sirve otro, si a mí me baja la presión una pastilla y a él otra, pues ¿cómo vamos a pensar que hay verdades científicas que sean válidas en todo tiempo y lugar? Pasa algo en el universalismo y es que la ciencia
desplaza a la filosofía. Recuerden que para el siglo XVI y XVII tenemos filósofos naturales, filósofos naturalistas, que estudian el mundo en su complejidad y luego pasamos al mundo mecanicista en el que estudiamos nomás algunos engranes. Entonces pasamos del pensamiento filosófico al pensamiento científico. ¿Sí? Hay un recorte en el que quitamos algunos pedacitos de la mirada filosófica. El universalismo apuesta a que el presente es el mejor de todos los tiempos, que todo bueno, eso lo seguimos viendo ahora, ¿no? Con los iPhones de cada año y con esta mirada que tenemos de antaño como si todo el tiempo pasado fuera un tiempo bárbaro, ¿no? Como que el presente es lo mero mero, ¿no? La inteligencia artificial es la punta de lanza de la tecnología. Y cuidado, ¿no? Y cuidado, porque a lo mejor no lo necesitamos todos, no lo necesitamos así, no lo necesitamos desde ese sitio. Eh, y bueno, este documento es muy duro porque le dice al universalismo que es muy ingenuo y que en vez de volverlo universal, lo vuelve un pensamiento muy provinciano. ¿Por qué provinciano? Provinciano en el sentido más eh, literal de la palabra, porque solo responde a un conjunto de provincias de un tiempo y un espacio súper limitado, ¿no? Y por supuesto estamos hablando de Francia, Gran Bretaña, Alemania, España. Estamos hablando de ese centro europeo ilustrado y son 20 provincias que piensan ingenuamente que su desarrollo epistemológico va a aplicar a todo el mundo. Entonces vamos con lo historiográfico, lo universal, la idea de civilización, que lo europeo es la única o la más civilizada de todas las demás. Lo que decía Nelson hace rato, ¿y cómo le llamamos a lo indígena? ¿Es dialecto? Es que, no, pues es lengua. ¿Por qué no sería lengua? Bueno, por el pensamiento eurocéntrico que dice, no, eso no es un idioma, ¿no? Ese es un idioma en formación, no para nada, ¿no? Eh, y hay una misión que tiene el eurocéntrico que es repartir los valores que tiene el eurocéntrico a todos los demás, como literalmente como cuando tenemos a los testigos de Jehová que van y tocan a la puerta y le dicen, usted, el chido es este Dios y usted lo tiene que leer de esta manera. Lo mismo pasa con la idea de civilización en el eurocentrismo. Esta es la idea buena de civilización y usted se tiene que adaptar a ella, ya sea por la fuerza o sea por la cultura, sea a través de la institucionalización o a través de las patadas, ¿no? Y su idea de progreso que es la que tenemos nosotros también, de cierta manera, es una idea de progreso que solo va hacia adelante, ¿sí? Y que pareciera que los avances en cualquier materia son irreversibles y monolíticos. Lo que propone el autor es que el mundo es más complejo que eso. El mundo va en reversa a veces va en dos sentidos, a veces ven una diagonal para abajo, a veces ven una diagonal para arriba, ¿no? Pero la visión eurocéntrica de que es una sola línea, ¡pac! Está acendradísima en nuestro interior. ¿Y qué es lo que a mí me gusta resaltar más? Me preocupa, me angustia, pero digamos, por eso me gusta resaltarlo. Para la ciencia, digamos, lo más importante es la verdad, ¿sí? Eh, en su forma más aséptica. Sin embargo, hay una triada que para los griegos era importante y es que la verdad tiene que ser buena para ser verdad, ¿sí? La verdad sin bondad es crueldad y la bondad sin verdad es demagogia. Y solo cuando algo es bueno y verdadero, solo entonces puede ser bello, ¿sí? Entonces hay una triada ahí como de virtudes. El pensamiento científico rompe esa triada, parte esa triada y nos presenta solo la verdad. Piensen, por ejemplo, en la industria cárnica. Ahí hay mucha verdad. ¿Qué sistema tan eficiente para matar miles, cientos de miles de animales al día para consumo humano? Pero cuando piensan eso a través de lo bueno, híjole, se vuelve muy difícil, ¿no? Asegurar que eso tenga algún grado de bondad. ¿Qué pasa entonces? Digamos, esas serían las características de lo eurocéntrico. A partir de ahí vamos a empezar ustedes, no yo, a definir lo latinoamericano. Es una oposición a eso.
es una oposición grupal a eso, ¿sí? Porque efectivamente Nuevo León no se parece en absolutamente nada a Bogotá, ¿no? Y Baja California no se parece en absolutamente nada a Santiago de Chile, mucho menos al desierto de la Araucanía, ¿sí? Entonces, pero ¿en qué sí se parecen? En que en este pensamiento van a rechazar lo eurocéntrico para pensarse desde otro sitio. Y ahí es donde entra Carpentier. Carpentier es, junto con estos pensadores que dijimos, Carpentier entra y dice, a ver, lo que ustedes en Europa le llaman lo real, lo maravilloso, lo fantástico, lo extraño, aquí en América Latina es lo que pasa todos los días, es lo cotidiano, es lo real. Hoy mismo ustedes en sus casas están recibiendo a sus difuntos y es una estructura de la realidad. Nadie de ustedes duda que eso esté pasando. Ahí está el altar, ahí está el pan, ahí está el agua, ¿no? Y todos fuimos a poner nuestra ofrenda porque creemos en eso, ¿sí? Para el pensamiento eurocéntrico sería como un artilugio, como un cuento macabro, pensar en el paseo de las ánimas que se paran del cementerio y llegan a la plaza, ¿no? Pero para Alejo Carpentier, en el reino de este mundo, él dice, pero si yo lo vi, y lo vieron los demás. Tino él se convirtió en paloma, se convierte en ciervo, se convierte en mariposa para escapar, ¿sí? Entonces, hasta ahí la disertación con el eurocentrismo lo surzo un poco con Alejo Carpentier para dar paso a los comentarios primero y luego ya nos vamos a la lectura de Borges. Amigo, te cedo la palabra. Nelson ya se cansó de tener la mano levantada, perdóname, amigo, pero quería cerrar la idea. Sí, adelante, Nelson. Ya después yo doy mi participación. Gracias. Pues, por ejemplo, retomo lo que dijo Julio, con esa pasión. Me sumo a tu causa. Este, no olvidemos, por ejemplo, Japón. Japón se cerró durante mucho tiempo y cuando se abrió, empezó a volverse un poquito de europeo. Incluso cambió toda parte de su cultura, por las vestimentas europeas. Posteriormente hubo resistencia, como Yukio Mishima, que finalmente estaba en contra de esa industrialización y progreso. En cuestión de lo que acabas de comentar, muy interesante, Mauricio, me haces pensar qué es lo latinoamericano, ¿no? Y pese que tenemos un pensamiento, y yo nunca me gustó, Kant, odio a Kant, este, sin embargo, tenemos el conocimiento científico sigue funcionando así, pero hay cosas que no podemos explicar. Y en cuestiones de las ofrendas, si eso tenemos arraigado, y yo sí lo defiendo, es una tradición que mi abuelo poníamos la ofrenda, es algo que nos distingue. Yo creo que algo latinoamericano, a diferencia del europeo, es que somos un poquito más sensibles. Vamos, estamos hechos de otro sazón. No sé si lo dije un poco poéticamente, también me gusta la poesía. Y la otra, Culinariamente. y la otra es eso, o sea, eso que dices de que una medicina no te hace como a otra es cierto. Tenemos una variabilidad genética. Nadie en esta vida, es una raza pura. Todos tenemos mezcla de africano con indígena y con árabe. Sí, hay un estudio muy, muy, muy padre en donde te dices, tienes 60% eres árabe, 20% eres africano y 10% eres no sé qué. ¿A qué voy con eso? Que hay una variedad genética. Si fuéramos iguales, desde una vez que les comenté, todo el mundo, antes nos enseñaban de que el cromañón, neandertal, bla, 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 bueno, australopithecus desde el inicio, y todos convivían con todos. En Mesoamérica lo mismo, o sea, había rutas que los mayas conocían a los aztecas, o sea, todos convivían con todos. Hubo dos fases en los mayas en donde una era, digamos, pasiva y cuando llegaron los aztecas ya metieron un poquito más lo agresivo, los influenciaron y metieron a Quetzalcóatl, que allá le llaman Cuculcán. O sea, vuelvo a lo mismo, es una mezcolanza enriquecedora, ¿sí? Entonces, entre ellos mismos se conquistaban, los aztecas eran gandayas, porque pues te protejo, pero págame tributo.
Tenían asoleados a los de Tlatelolco y así, Azcapotzalco, y bla, bla, bla. Había chinampas, ¿no? Que en ningún lugar del mundo se hacen las chinampas. Entonces yo creo que todo eso los europeos nos tendrían que tener envidia en ese sentido. Eso que dice Nelson es el antecedente del cártel de Tepito. Págame y te doy protección. Así eran los mexicas con el mundo mesoamericano. Gracias, Nelson. Adelante, Julio. Yo comentar en relación a lo que dice Nelson. Nelson, cuando nos veamos nos tenemos que invitar unas caguamas, ¿eh? Oh, Eso es seguro, ¿eh? El asunto es de pronto que la situación, por experiencia, que te encuentras no con los europeos, porque España no es Europa, ¿eh? Y eso hay que aclararlo. Es un país que se ha quedado anclado y que le costó trabajo salir de medioevo, mientras que el Renacimiento ya existía en Europa, ¿no? España de pronto pues seguía estando en la misma dinámica con la Inquisición y soterrando todos los putos pecados hacia lo que implicaba América. Es decir, hay que ver que hay un montón de retraso y que eso al final de cuentas ha quedado de alguna manera marcado. En relación a la comparativa de lo que podía ser América para los españoles, pues éramos pura basura. Tanto es así que se cuestionó si teníamos alma o no, que es la vejación más pura y dura, ¿no? Las dinámicas actualmente del perdón yo creo que son reacomodos políticos que son interesantes en cuanto a la función que tienen, pero que no tienen más recorrido que los que hemos visto. Sin embargo, yo creo que sí es importante ver que hay una distancia abismal entre la ciencia que hace Europa y dentro del desdén que implica del conocimiento y saberes que hacemos en América. Y que eso es esa cuestión hay que tenerla muy clara, es decir, a final de cuentas, a los ojos de Europa, no dejamos de ser, ¿no? Un puto receptáculo de no sé qué historias. Y me parece eso que es una barbaridad que afortunadamente desde los años 60 se ha estado revisando, ¿eh? Es decir, que también ahí tenemos mogollón de teóricos, de académicos, de gente, de activistas y de artistas que han estado moviendo toda esta tela para que la telúrica no nos avasalle, porque es que a final de cuentas ha sido un cuento mal contado. Yo creo que aquí es importante la dinámica de reivindicar muchas historias. Me viene a colación, y eso es un poco mi comentario, lo que sucede con las políticas de la modernización. Es decir, dentro de la política mexicana, entre más lejos estuvieses del aparato, no del aparato, sino del pasado inmediato, prehispánico, pues era más moderno. Es decir, entre más lejos estuvieses del indio, pues es que eras, por supuesto, más cosmopolita. Es decir, vaya falacia y vaya barbaridad y vaya historia que hay que revisarla. Tan es así que incluso pongo de ejemplo a Cricri, que en los años 60 se censuró cuando de pronto sacaba la canción del Quijote Aguamilero, que era un tío que se quería igualar con la abeja reina y por ser un puto naco mierda indio, no tenía la dignidad para llegar a ello y había que expulsarlo. Es muy curioso porque además a Cricri se le prohibió, ¿sí? Porque metía dentro del lenguaje cuestiones del habla popular que no era de alguna manera un signo de avance ni de modernidad absoluta dentro del sistema educativo. Es decir, estoy hablando de los años 60, 70, dos días atrás de nosotros, ¿no? Y sigue de alguna manera eso reeditándose. Actualmente, bueno, hay otra modalidad que viene con la refundación del nacionalismo López Obradorista, ¿no? Que tiene también muchas cosas que hay que poner ahí entre tenazas para poderlas leer más precisamente. Sin embargo, hay una necesidad por darle una lectura distinta a esta serie de situaciones que en comparación, yo creo que sí hay una distancia enorme y que yo podría decir incluso, yo desde este lado del continente, que tenemos ventaja más allá, lejos de una lectura chauvinista, ¿eh? Yo creo que, es decir, las dinámicas de solidaridad, de empatizar, de solidaridad a nivel femenino, no masculino, imposible, sí, a nivel masculino,
las tenemos más presentes porque las padecemos al día, cosa que aquí es un mero bagaje circunstancial que se toma lectura y se mete en la academia. Sin embargo, la vivencia radical, yo creo que en América Latina es brutal y las dinámicas de enseñanza son brutales. Ni comparación, ni comparación. Nada, era Gracias, sí, Julio. igual de apasionado, yo creo, ¿no? No, Me he está bien, perdido. lo veo, me encanta. Gracias. No, pero solo por acotar, la gran vejación no es decir que no tienes alma. Aguas con la trampa y la gran vejación es hacerte pensar que necesitas alma. Sí, digamos, ellos tenían su sistema de creencias, tenían sus dioses, pues, tú para qué necesitas tener alma o no, ¿por qué necesitaría yo someterme al juicio de un güey que viene y me dice, tú no tienes alma, come popó? No, bueno, la vejación no es que yo no tenga alma, la vejación es que me impongas un sistema de creencias en el que yo entre evaluación de si tengo o no. Entonces, aguas porque está todavía un paso más atrás. Y con esto ya le doy paso a la LEF, querido amigo. Espérame, Wendy quería participar, entonces no quiero Ah, pasar por cierto. alto el comentario, Wendy. Adelante. Sí, muy breve. En esto que comentaban al final sobre cómo estos sistemas prevalecen en la parte científica, bueno, pues está muy fácil. Todos los sistemas de validación, digamos, de mayor prestigio son europeos y han hecho campañas en los últimos años, especialmente, por ejemplo, bueno, no es el caso de América Latina, es el caso de China, donde hay campañas gigantescas para desprestigiar. Como ustedes saben, China tiene una cantidad de universidades que durante las últimas 3 décadas han sido muy relevantes, han producido mucho, y entonces, ¿qué hacen todas estas los Springer, todos los ingleses principalmente, pues descalificar de manera sistemática cualquier intento de reducir el poder de los sistemas, digamos, de validación de la ciencia tradicional? Y otra de las cosas que es también muy relevante. Brasil, sobre todo la década pasada, hizo muchos esfuerzos para mover su sistema educativo, sobre todo a nivel superior, y es muy relevante cómo las universidades estadounidenses hicieron una campaña también sistemática para decir, bueno, pero es que son chafitas, es que no tienen el mismo nivel, es que como no valen, ¿no? Es decir, no se ha perdido esta idea donde lo europeo es chido, lo demás es naco, ¿no? O sea, más o menos ese es el discurso que prevalece hoy día con mecanismos más o menos, y es interesante porque a nivel, por ejemplo, de cómo las comunidades hoy se organizan y cómo muchos mecanismos para la conservación de la biodiversidad y demás, pues eso no puede venir de los europeos, porque los europeos y los estadounidenses tienen 150 años devastando el mundo, y la única resistencia que han tenido, que hoy es muy relevante como buffer del sistema climático, justamente es el de las comunidades, que entiende muy bien cómo suceden los procesos naturales y que entiende muy bien cuáles son los procesos en los ecosistemas. Entonces, esto es muy interesante, digamos, en otros ámbitos porque pareciera que se complementa con esta resistencia o este concepto de resistencia a esta idea donde los europeos creen que tienen todas las soluciones y en realidad pues han hecho más mal que bien si hacemos un balance en algunas cosas, ¿no? Ese era mi comentario. Gracias. Está buenísimo, me encantó, Wendy, Muchas muchas gracias. gracias. Solo por hacer una precisión, cuando hablamos del pensamiento eurocéntrico, no hablamos solo de los europeos, ¿eh? Nosotros tenemos pensamiento eurocéntrico. Si usted pasó por una preparatoria pública mexicana, usted tiene pensamiento eurocéntrico. Si usted pasó por una universidad mexicana, tenemos pensamiento eurocéntrico. Digamos, no estudiamos el sistema medicinal maya, ¿no? Estudiamos el sistema no estudiamos el cuerpo a través de la visión zapoteca, ¿no? Estudiamos el cuerpo a través del libro de Gray. Entonces, sí, lo eurocéntrico es una posición discursiva más que un acta de nacimiento. Todo lo más, 100% de acuerdo, Wendy, muchas gracias. Muchas gracias, Adelante, Wendy. amigo. Pues yo creo que Mauricio se ha propuesto una tarea alefiana, vamos a llamarlo de esa manera. Yo
yo tengo que decir que no voy a darle continuidad al proyecto de Mauricio Argentino Danieri, de explicar lo que es lo latinoamericano, porque eso es tanto como poner en un poema todo lo que la Aleph le dio a Carlos Argentino Danieri. Entonces, yo más bien pretendo un poco como desde este punto de lo del subalterno, del asunto de si tengo voz o no tiene voz o latinoamericano, a mí me parece que buena parte de la riqueza de estos textos que estamos tratando de darles seguimiento tiene que ver con la forma en la que ellos están dialogando con la cultura central. Es decir, no hay un subvertir y decir es que esto es lo latinoamericano necesariamente, sino más bien un poner en paralelo un diálogo entre dos culturas, entre dos visiones, entre dos maneras de ser, ¿no? Es decir, si Europa tiene sus maravillas, si Europa tiene a aquel Alejandro Magno que conquistó casi todo el mundo y que le dio a conocer cómo eran los elefantes al mundo de Occidente, de India, y cómo anduvo por caminos geográficos nunca antes transitados, ni siquiera por el Marco Polo, y se generaban esas maravillas como con las del rey Arturo. A mí me parece que buena parte del diálogo de algunos escritores latinoamericanos tiene un poco con decirnos, de este lado también hay maravillas. Nada más que estas maravillas no son creadas a partir, digamos, de un discurso, de una enunciación, sino son una serie de maravillas que conviven con lo cotidiano en el mundo de este lado, ¿no? Del mundo latinoamericano. Y entonces yo les propongo que en estos minutos más bien tratemos como de contaminarnos un poco de irrealidad. Es decir, tratemos de seguir un poco el asunto de estos dos cuentos que tenemos para la revisión el día de hoy. Borges es un escritor bastante complicado de pronto para las primeras lecturas que se hace, pero después se termina disfrutando mucho salvando estos primeros obstáculos que como escritor nos va a ir presentando. Si ustedes quieren de la misma manera interrumpirme al paso, creo que se puede hacer de una manera gozosa. Simplemente lo que les quiero decir es que les quiero proponer un par de lecturas para acercarnos a Borges, que en algún momento puede representar quizás algún tipo de dificultad. Si alguien quiere comentar algo acerca del Aleph, antes de empezar, voy a empezar con el Aleph. Si alguien tiene algún comentario de la LEF, por favor puede adelante y si no, hacerlo y si no, pues vamos siguiendo el hilo de mi propuesta. Bueno, nadie se anima a comentar algo de la LEF. Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada. Conste que les dio oportunidad. Comenzamos. Lo que quiero proponerles es una manera en la que yo he leído el Aleph de Borges. Es decir, es mi lectura y quiero compartirles este juego de Borges en el diálogo que tiene con la cultura occidental. La primera pregunta que yo me hago sobre este cuento escrito hacia los años 40, un cuento que ya tiene que ver con la madurez borgiana, con un escritor que ya ha experimentado incluso en las vanguardias, en el ultraísmo, que conoce muy bien estas propuestas teóricas y programáticas de escritores europeos. Ya para esta época de los años 40, Borges es un escritor bastante maduro, muy definido, y en ese sentido, bueno, pues el texto de la Aleph, igual que el de Funes el Memorioso, ya nos van a presentar un poco con todas estas manías, con todas estas preferencias que van a ser muy del estilo de Borges. Yo trataré de irles dando un poco seguimiento en este asunto. La primera pregunta que me hago es cómo transmitir a los otros, a mis otros congéneres, a mis pares, cómo transmitirles el infinito Aleph. Y dice Borges, ¿cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Fíjense que esta pregunta, esta inquietud, esta especie como de pregunta retórica, más bien en el caso de la ficción borgiana, está oponiendo dos cosas que van a ser parte del juego deleitable de las obras que escribió. Por un lado, fíjense bien que tiene el infinito, es decir, lo inconmensurable, lo que no tendríamos, digamos, manera como de nombrar, porque pues el lenguaje humano en esa finitud sería incapaz de apresar la infinitud. Y entonces, si yo tuviera una visión general del todo, como sucede con el Aleph, pues difícilmente podría ponerlo al papel para explicarlo a los demás o ponerlo en un discurso oral para explicar lo que vi.
porque además de ver tanto, de tener el infinito ante mí, es decir, cómo transmitir algo que la memoria debería, por naturaleza humana, dejar escapar. Y entonces aquí hay una especie como de contrarios ya en esta pregunta retórica que Borges nos hace. La memoria, que no es infinita, esa memoria que al final del cuento, si ustedes lo ubican, dice, de esa Beatriz Viterbo, de la cual empiezo a tener desmemoria, es decir, empiezo a dejar de recordar frente al infinito, que pone en voz de un poeta. Borges fue poeta y entonces curiosamente pone como visión de quien descubre al Aleph en esta tierra americana a un poeta que va a ser Carlos Argentino Danieri, ¿no? Entonces Borges pone un poco este asunto. Yo lo leo un poco como el diálogo que Borges está entablando con el mundo de lo occidental. Por ejemplo, y aquí puse yo, primera lectura, lo inefable, es decir, el oficio del escritor. ¿Cómo transmitir algo que quiero comunicar? ¿Cómo transmitir algo que para mí se me está revelando como una especie de verdad, de intuición, de algo que quiero compartir? Pongo el primer ejemplo, ¿no? Y entonces me viene a la mente con el Aleph automáticamente el Apocalipsis de San Juan. San Juan dice, en la isla llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, fui arrebatado en espíritu el día del Señor y oí tras de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, lo que vieres, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Fíjense un poco esta comparación que yo trato de hacer entre el Aleph borgiano y la misión que tuvo San Juan de escribir lo que le fue revelado en el Apocalipsis. Es decir, no solamente se le revela de manera visual o auditiva lo que va a pasar en este texto profético, sino que también tiene la instrucción de decir lo que vieres, escríbelo en un libro. Es esta necesidad quizás de Carlos Argentino Danieri de descubrir, además de una manera bastante irónica, humorística, como en la calle de Garay de Buenos Aires, una calle quizás olvidada del mundo latinoamericano, de Dios, del mundo europeo, hay un Aleph escondido. Pero además ese Aleph está en el escalón número 19 de un sótano. Es decir, un poco como las maravillas, digamos, viven mejor en aislamiento, pero es un poco este sentido comparativo del poeta que descubre este Aleph y él decide poner a la letra, es decir, la composición del poema de Carlos Argentino Danieri es la composición de lo que la Aleph le está dando. Y entonces es una obra que de entrada se pretende como imposible. Él se ha hecho esta misión apostólica de comunicar al mundo lo que el Aleph le dice de una manera secular o laica a la manera de San Juan. Es decir, lo que vieres, escríbelo en un libro y Carlos Argentino Danieri se propone entonces escribir lo que ve en el Aleph en un poema, ¿no? Es decir, en un texto además que es bastante subjetivo, que es bastante por el lado, va un poco por el lado de las emociones, de los sentimientos, y sin embargo, bueno, yo pienso que el Aleph es más bien un contexto completamente secular frente a un texto religioso que tiene que ver con una misión del profeta, ¿no? Dice San Juan, vi y oí la voz de muchos ángeles en derredor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y era su número de miriadas, de miriadas y de millares y de millares. Es decir, San Juan lo que tiene ante sí es una visión global de lo que va a pasarle al mundo, de lo que le va a pasar al ser humano dentro de un tiempo dado en la vida. Es decir, lo que él está viendo son miriadas. Él no está diciendo, vi 8 millones de almas, 8 millones de ángeles, 8 millones de personas que estaban en pena. Miriadas y millares es un número que no tiene un tope, sino está viendo una globalidad. ¿Cómo puedo traducir a la letra cuando pensando que la realidad es simultánea? Es decir, que el Aleph es simultáneo, que quizás lo que San Juan ve en el Apocalipsis es simultáneo, ¿cómo pasarlo a un lenguaje que es lineal? Es decir, que es temporal, que está sujeto un poco a este asunto de la temporalidad. Y entonces, simplemente voy haciendo esta lectura un poco comparando este diálogo de Borges con algunos textos europeos. Dice San Juan, después de esto vi 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Por supuesto que aquí hay que pensar que no hay una lectura, literal de lo que está viendo, sino no podría entenderse si no es más que de una manera simbólica. Es decir, vi 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Pues tiene que ser metafórica para entenderse.
En el caso de Carlos Argentino Danieri, él está traduciendo la Aleph de una manera literal, no de una manera simbólica. Simplemente lo pongo un poco para poner en contexto esta posibilidad de ver un infinito en estas condiciones. Y dijo, escribe, porque estas son las palabras fieles y verdaderas. Díjome, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Es decir, hay un sentido religioso. ¿Dónde más encuentro este sentido un poco quizás de diálogo de la Aleph con esta cultura occidental? Lo veo en algunos pasajes de textos como Odiseo cuando desciende al inframundo. Dice, de seguro, le dice Odiseo a sus marineros en esta travesía terrible, ¿no? Después de 10 años de estar en Grecia, en Troya, emprende el regreso hacia Ítaca, que se tardará otros 10 años, y para colmo, cuando todo el mundo está pensando que ya van de regreso a la tierra, Odiseo les dice a sus pares de navegación, de seguro pensabais ya volver al hogar y a la patria bien querida, pero antes prácticamente les dice, tenemos que hacer una pausa para descender al inframundo. Por supuesto, no lo harán ellos, lo hará él, pero el asunto un poco sigue siendo el mismo. Es decir, Odiseo estará frente a un mundo prácticamente infinito que después tendrá que traducir para bien propio, para saber si puede regresar o no a Ítaca en términos humanos. Es decir, cómo podríamos resumir esa infinitud hacia el tema de lo finito. Adelante, César. Nada, para complementar un poco lo que mencionas, yo cuando hice la lectura de la LEP, que me encantó y me hizo preguntarme cómo carajos de pronto llegas a ese punto donde eres capaz de encontrarte, coincidir con un momento en donde coincides con la realidad, con el todo, eh, me retrotrajo al momento en que Antonin Artaud, en su viaje a México, consume el peyote. Y después de la consumición del peyote hace un guión que dice para ponerle una vez fin al juicio de Dios, que pueden encontrarlo por ahí seguramente en los archivos de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque está grabado. De hecho, una de las participantes de este guión fue la misma María Calas, entre otros personajes importantes que ahora pierdo. Pero a lo que voy, que de pronto la ley, ¿no? Ese punto también, a mí me sugirió ese momento en donde entras en contacto con una serie de realidades, en este caso, bueno, pues incentivadas, en el caso de Artaud, con el mismo peyote, pero que también puede ser con el hongo o con otra serie de sustancias. Para esto, bueno, pues recomendarles el libro de Antonín Artaud, Los Tarahumaras, del viaje que éste hace. Eh, me remontó un poco y me hizo preguntarme en qué medida no puedes estar al alcance de la LEP metiéndote estas sustancias, ¿no? Un poco era la reflexión a la que me llevó, sin más. Gracias, César. Ok, tenemos en cuenta la recomendación. Sigo un poco el hilo de, Perdóname, amigo. Ada quiere hablar. perdóname, Ada, no te vi. Adelante. No, hay cuidado. A mí me llevó un poquito el Aleph a la pintura de Juan O'Gorman. Juan O'Gorman, digo, fue arquitecto y se hizo pintor. Su obra pictográfica no es muy abundante, pero Juan O'Gorman tiene esta particularidad de en un cuadro mostrarte un mundo, en un pedacito, en una bolita de cristal hay todo un mundo. Y me remitió mucho a este mural del aeropuerto que es la conquista del aire por el hombre, en donde empiezas a ver todo el mundo, todo el universo, todo lo creado, todo lo que te puedas imaginar está contenido en ese mural. Y entonces pensé, es como meter este mural en una canica chiquitita. Mm, No sé si alguno de ah, ustedes jugó canicas, digo, estaban las bombones, pero las agüitas chiquititas, que eran los de, ay, qué chiste tiene que te ganes una agüita, ¿no? Pero imagínense en esa agüita meter todo, todo lo que te puedas imaginar, y que desde esta mirada que primero piensa Borges que es del loco o es de él, en la oscuridad, en el miedo de una rata, en el sótano, y ves algo que brilla allá lejos.
puede ser bien una canica, una caniquita chiquita, donde está contenido todo, y a lo lejos lo puedes contemplar. Me imagino que si te acercas, pierdes la visión. Ah, Esa fue ok, mi sensación y la sí, quería compartir con ustedes. muchas gracias. Ada, esa parte de la esfera me recuerda un poco a Escher también, ¿no? Estas pinturas, estos dibujos que tienen que ver un poco como con ese laberinto donde te pierdes, pues, en el sentido de que todo te conduce a un lugar, un punto, como en la esfera, es el centro de todos, porque esa es la idea del laberinto borgiano. Sí, creo que Borges está jugando con esos, y quizá estas obras que tú refieres también un poco dialogan con este texto. Gracias, Ada. Adelante, Wendy. Yo también en lo que pensé mientras lo leía es que en esa época era la discusión más o menos de 1925 a 1950 que había sobre el entendimiento de la física cuántica. Es decir, en ese tiempo es cuando hay toda esta idea de las superposiciones, ¿no? O sea, porque en realidad el concepto de superposición es en sí el concepto de la Aleph. No hay arriba, no hay abajo, está el presente, está el pasado y está el futuro. Todo ese punto se condensa. Ese espacio-tiempo se condensa y entonces esa era una discusión que estaba muy vigente en ese tiempo porque los físicos, digamos que no estaban de acuerdo, que había físicos muy importantes como Einstein y los otros, como Bohr, que decía, pues sí, pero matemáticamente esto así funciona. Y entonces, cuando yo leí el Aleph, en primer momento me remitió a pensar en estas discusiones porque son cosas que son muy extrañas, pero que matemáticamente son válidas. Y luego la otra cosa que también pensé y que a lo mejor podría conectarse con el curso anterior cuando pensaba en Jung sobre la profunda relación que tenemos con las culturas orientales y en este caso es la emergencia de la Kundalini, ¿no? La emergencia de la Kundalini no es un evento que sucede así al aire libre, sino tienes que estar inmóvil, en silencio y en oscuridad para poder encontrarte con la luz, ¿no? O sea, en el fondo es un concepto muy similar. ¿Y qué encuentras ahí? La iluminación. ¿Y qué es la iluminación? Entrar el contacto con todo en una especie de tiempo y espacio suspendido, ¿no? Entonces a mí también me remitió un poco a esas dos ideas muy interesantes sobre cómo podrían, y digo, más cosas de las que escribe Borges, me hace pensar que no era tampoco como tan ajeno a estas discusiones sobre lo que se estaba aprendiendo del mundo en ese momento o cómo se quería interpretar porque le gustaba jugar con cosas matemáticas y así. Entonces, yo esa es la evocación que tengo cuando leo el Aleph y que a mí también me gustó mucho. Gracias. De nada. Antes de darle la palabra a Salvador, quiero nada más dos cosas a partir de lo que dijo Wendy. Efectivamente, alguna vez me hicieron una pregunta si yo pensaba que Borges era, es decir, que cómo es que Borges podía tener tanto conocimiento en su época. Borges fue un escritor enciclopédico, pero no al estilo de los enciclopedistas del siglo XVIII. Es decir, que pretendían un conocimiento único y verdadero del mundo a partir de la razón, sino fue un escritor con un saber enciclopédico porque él usaba la enciclopedia británica para un poco tomar estos motivos, digamos, de carácter sociológico, científico, filosófico, pero a Borges no le importaba su mecanismo de autenticidad o de veracidad. Es decir, el tema de la identidad humana que Nietzsche planteaba, si bien era un asunto que a Borges le llamaba mucho la atención, en realidad él no trataba de discurrir si Nietzsche tenía razón en el que el hombre no tiene una identidad esencialista, ¿no? O si no la tenía. Le gustaba un poco el asunto solo por su potencialidad, por su resorte literario, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con el tema, con otros temas como el de la infinitud que trata Borges, como el de la memoria, es decir, no le importaba esta rigurosidad científica, sino le gustaba solo un poco este principio filosófico científico por su resorte literario.
Creo que en ese sentido Borges fue un escritor enciclopédico al estilo de la enciclopedia británica que tenía en su casa estos grandes tomos, ¿no? Entonces, seguramente el Aleph salió del tomo número 1 de la enciclopedia británica, en el índice Aleph lo tomó y dijo, está chido el tema este, y entonces hacemos el cuento. Y por otra parte, en lo que dice Wendy de la física cuántica, a mí me parece que hoy Borges está muy presente como escritor en estos temas muy en boga que estamos viviendo y que para mí al menos son completamente rarísimos y extrañísimos, ¿no? Yo recuerdo en la Facultad de Filosofía y Letras un maestro que daba lógica y que decía, voy a hacer una tesis sobre los mundos posibles que plantea Borges en el cuento fulanito de tal. Yo decía, qué barbaridad. Borges habló de los mundos posibles y él trataba de llevar este argumento literario a un tema de la lógica, digamos, y entonces cuestiones ahora como la que planteas de la física cuántica, quizás estaban un poco ahí en el guiño borgiano, sin que fuera de esa manera, en el sentido de querer desarrollar una teoría distinta. Pero interesante el planteamiento, Wendy, sobre todo en el tema de la física cuántica. Salvador y luego Nina, si son tan amables. Muchas gracias, profe. Buenos días a todos. A mí me llamaron la atención varias cosas. Una es que Borges utiliza mucho la mística esotérica, porque en sus textos, yo sin querer queriendo y por menso, me leí primero el cuento que se llama El Inmortal, Ok. en donde, en donde encontré parte de la mística de que como es arriba es abajo, que es algo que se ilustra mucho cuando empiezas a estudiar el esoterismo. Y aquí, en el Aleph, encontré Cábala. Entonces, eso, ahorita que mencionaba la compañía la parte de la física cuántica, me parece que podría sonar como contradictorio, pero me parece que va junto con pegado esa parte de la mística, pero trato también de juntarlo con la física cuántica. No sé si Borges lo haya estudiado, lo de la física cuántica, pero estoy súper seguro que sí estudió la cábala, Ahí hay porque un, te- hay hay un un texto, texto, Salvador, de Borges, en 7 ensayos, donde habla sobre la cábala. Sí, son exactamente, temas, son temas, son temas borgianos. Yo un poco donde creo que hay un guiño humorístico en Borges, es que no le dé atención, no le preste seriedad a los temas de este tipo como la cábala. Más bien creo que hay un tema muy literario en el sentido de que son productivos para él literariamente. Es decir, no le interesa un poco el otro asunto de la verdad detrás de la lectura cabalística de la Biblia, sino la lectura cabalística de la Biblia es una lectura distinta a la ortodoxa y entonces hay una productividad de diálogo respecto de la literatura con ese otro contexto que está por ahí. En ese sentido, pero sí tienes razón, Salvador, hay un guiño importante de Borges hacia ese tipo de textos, sobre todo orientales, que es el caso del alfabeto que estamos tratando con el Aleph, ¿no? Es decir, haya ya un guiño con otra cultura. así Adelante, es. Nina. Gracias, Salvador. Hola, buenos días a todos. Bueno, para mí una referencia sería la Divina Comedia, ¿no? Porque es Beatriz el personaje con el que empieza el cuento y cómo ese descenso al sótano finalmente puede ser un descenso a los infiernos. O sea, el Aleph puede ser maravilloso, pero también puede ser infernal, ¿no? O sea, la totalidad de todo, 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 todo concentrado en algo y tener la facultad de verlo, etcétera, ¿no? Me parece que sí hay una referencia a Dante. Nada más quería comentar eso antes de que me ganaran el comentario, porque yo creo que alguien más lo pensó también. Fíjate que es muy interesante, le doy la palabra a Nelson, fíjate que es muy interesante. Yo les estaba tratando de proponer una serie de lecturas que yo he hecho de la Aleph de Borges. Una de las lecturas que yo he hecho de la Aleph de Borges es la de una historia de amor. Es decir, hay una historia de amor en el caso del Aleph borgiano, ¿no? Es decir, dice Beatriz Viterbo, y sí, ahí hay un guiño, un diálogo con esa tradición, digamos, del mundo occidental con la Divina Comedia.
¿no? Es decir, este asunto de cuando el alma de Dante desciende al infierno y ve a Paolo y Francesca en ese torbellino terrible, azotados sus cuerpos contra los riscos, sin que ellos puedan tocarse, sino solamente se acercan sus manos como amantes que fueron. Entonces, Beatriz le dice a Dante, no hay mayor dolor que acordarse del tiempo feliz en la miseria. Ese es un guiño borgiano respecto de cómo está platicando con la tradición. Sí, es esa Beatriz, este, su Beatriz, digamos, en vida que, que trató de hacer, que era este personaje, a ver si por aquí lo tengo anotado, ya solamente para darle ahorita paso al comentario de Nelson, pero efectivamente dice, es Beatriz, déjame ver si aquí está, solo porque la memoria borgiana me falla, pero estaría aquí. Es el caso, bueno, Beatriz Viterbo es este guiño, Nina, que haces muy bien en referencia con la historia de amor de Borges, que era una lectura que yo quería proponer, ¿no? Y que además le juega una muy mala pasada, porque Borges descubre paródicamente en el Aleph esta traición enorme de Beatriz con el primo, ¿no? Es decir, ven en el Aleph estas cartas, digamos, licenciosas que tenía Beatriz con Carlos Argentino Danieri, y él se le revela de una manera, pues, un poco lo que yo quería proponer en otra lectura, lo vamos a ver después, un poco mágica, este asunto de descubrir cómo había un nexo de amor entre los primos y no con Borges. Gracias, Nina. Interesante la participación de Dante Alighieri. Adelante, Nelson. Pues bueno, algo que también dijo Salvador muy importante. Yo creo que Borges, no soy museo de él, siento que es sarcástico también, o sea, disfruta del sarcasmo hasta cierto punto. Y en cuestión de las historias, pues está lleno de lo que está hecho el mundo humano, ¿no? O sea, la física cuántica ahorita que está muy en boga, el que si se retrasa el tiempo o no. Bueno, desde Julio Verne, ¿no? Con sus ideas y libros, pues, lo que hemos logrado. A lo que voy es de que no está lejos de una realidad, una magia, fantasía. Finalmente se trata de explicar el mundo en que vivimos y para mí es tan real como la misma magia, ¿no? O sea, algo que no puede explicarse ahorita se puede explicar miles de años después y eso para mí es una evolución. Finalmente, mm, este, pues no quiero sonar tan estoico, pero depende del nivel que sea con que se mire, ¿no? Finalmente lo que no vemos no significa que no exista. Gracias, Nelson. Sí, te agradezco mucho el comentario. Quiero nada más retomar lo de Nina, ya tengo la referencia. Fíjate que hay una referencia interesante en la historia de amor de la Aleph entre Nora Lange, no sé cómo se pronuncia, y Borges, una mujer a quien Borges pretendía y que de alguna manera aparece ahí. Y la otra historia de amor, ya con un carácter quizás mucho más referencial, pues es la idea de la persona a quien Borges le dirige el cuento, una pariente de él, por cierto, una mujer cercana a él, el cuento de la Les está dedicado, hasta el final, está dedicado a Estela Canto. Y entonces, bueno, estas referencias al sentido del amor en Borges son muy interesantes, ¿sabes? A veces hasta escasas por ahí. Gracias, Nina. Adelante, Salvador. El otro punto que quería yo resaltar va sobre los personajes, profe. No sé si ibas a tocar algo sobre eso, pero en los personajes yo vi los opuestos, porque por un lado, el que era esposo de esta Beatriz, quiere utilizar a la LEP para algo, ¿no? Y entonces empieza a hacer su poema y no sé qué, pero el mismo Borges dice, pues poema mal logrado, así todo feo, no sé qué. Y o sea, se niega a prologarlo y se niega a llevárselo a la otra persona para que él lo publique, etcétera. E incluso dice, ay, ojalá no suene el teléfono, ¿no? Porque pues seguramente va a ser él diciendo, oye, ¿cuándo? ¿Qué onda? Ya, o no, o qué onda. Y del otro lado está el mismo Borges, que cuando descubre la existencia de la LEP,
Yo me imagino, esta es mi interpretación de la lectura, me imagino que tuvo miedo de él, tanto es así que le dice, aléjate, aléjate de esa cosa, déjala que se vaya, vete tú a otro lado, etcétera, etcétera. Y él sí se aleja, ¿no? O sea, uno lo quiso retener y utilizar, y el otro lo quiso alejar de su vida y olvidarse de Fíjate, Chava, que yo él, quiero que es retomar como la forma de reaccionar del ser humano, ¿no? Es muy que- psicológico eso. que- quiero retomar tu comentario y el de Nelson. Yo no pienso en el tema de la sátira con Borges. Es decir, creo que el asunto más bien es como deslizar un humor ahí mucho más fino, una ironía, es decir, un guiño hacia la inteligencia, más que la sátira que tiende un poco como a desacreditar a la persona, al hacer una burla frontal. En Borges hay más bien un guiño de ironía, de darte cuenta. Mira, lo veo un poco a través de lo que dijo ahorita Salvador. Este, Borges es poeta y Carlos Argentino Danieri es poeta. Entonces ahí hay una confrontación un poco humorística, irónica, entre dos poetas que se están confrontando, no solamente por lo que ellos crean al papel con los poemas, sino se están confrontando de alguna manera por el amor de una mujer. Hay una especie de un triángulo pasional entre Beatriz Viterbo, el Borges de la narración, que es una referencia así biográfica, y Carlos Argentino Danieri. Entonces hay una especie como de competencia no solamente por lo que escriben, sino también por el asunto del amor de Beatriz. La muerte de Beatriz es lo que le da oportunidad, digamos, a ese Borges de la narración, a ese narrador, de frecuentar la casa de los Danieri. Y entonces en una de esas, Carlos Argentino Danieri le dice, oye, te voy a revelar algo a la luz de unas copas que están tomando, te voy a revelar algo. Entonces le revela que él tiene una Aleph que descubrió cuando era niño. Primer asunto, otro asunto de ironía, ¿cómo este desgraciado tiene la posibilidad de un Aleph y yo no lo tengo? Y entonces desciende ahí un poco a este asunto del sótano, que es un asunto también un poco paródico. Es decir, en este mundo también existen los milagros o las maravillas, solamente que en la calle de Garay, en el escalón 19, y no en una mezquita árabe, por ejemplo, ¿no? Es decir, no está en un templo sagrado, sino en un lugar completamente profano como la casa de los Danieri. Y entonces Borges baja, revisa, ve este asunto que describe de la rata, de lo que se acerca, es decir, un poco ese asunto de lo cotidiano, y entonces descubren el Aleph la traición de Beatriz, lo que para él va a ser la traición de Beatriz, porque descubre, el Aleph le muestra las cartas que Beatriz le escribía a Danieri, y es unas cartas de romance obsceno, terrible, que el narrador no puede tolerar. Y entonces viene el tema de la venganza. La casa de los Danieri está por derruirse por los dueños. Y entonces el escritor le dice, oye, Carlos, pues a propósito de lo que está pasando respecto de que quieren derruir tu casa, pues estaría mejor una vida de campo que estar aquí metido en la ciudad. El campo te da tranquilidad. Este asunto del beatus sile, de decir el campo es mejor, se vive mejor, se respira mejor, sería bueno quizás que dieras tu casa a demoler. Y entonces ante la traición, por un lado, de Beatriz con Danieri, él empieza a fraguar su atención. Siguiente asunto que le permite fraguar la traición, perdón, la venganza de Borges. Carlos Danieri le dice que vaya con otro poeta para que le prologuen su libro. ¿Cómo va a ir Borges, cómo va a ir este narrador con el otro escritor reconocido a decir que prologue el libro de Danieri si a Borges le parece un fárrago de ideas terrible lo que el otro va a publicar? Y entonces no le dice que se lo prologue. Tercer asunto que le permite fraguar la venganza. En el concurso de poesía gana el segundo lugar Carlos Argentino Danieri, y Borges no gana ni una mención honorífica. Y entonces dice, se me ocurre el tema de la venganza. Y entonces, da tu casa a demoler, te hace mejor la vida de campo. Y entonces, esas cuestiones tienen que ver un poco más con ese juego borgiano del humor. Pero ¿dónde viene, digamos, la cereza del pastel? Ya nos descubrió al estilo de Edgar Allan Poe que la sorpresa está al final. Es decir, que el cuento fue construido con base en esa sorpresa de la Aleph, después de un montón de referencias que tienen que ver con lo cotidiano, con una serie de eventos aparentemente causales. ¿Dónde viene ese otro guiño borgiano? Ah, el Aleph que vio Carlos Argentino Danieri no es el único Aleph, no es el Aleph original, sino que dicen que hay otro en otro lugar, dentro de una columna que construyeron hace, y entonces Borges vuelve a jugar con este asunto
de la ironía respecto de lo que hay en este continente y de lo que hay con el otro. Pero me parece que ahí se desliza ese humor borgiano respecto a lo que pasa. Más que de la parte de la sátira, me parece que hay un tema de un guiño con la inteligencia hacia decir, mira lo que está pasando en la historia. Y entonces, el Aleph tiene una anécdota más o menos sencilla, pero que se va entretejiendo un poco en ese sentido. Ahora, Borges fue un maestro de deconstruir sus propias obras. Es decir, Borges pudo haber terminado el cuento en el asunto de hay un Aleph que me muestra este universo infinito, pero Borges le da esa vuelta de tuerca al estilo de Henry James y dice, este Aleph no es el Aleph original. Hay otros Alephs en la vida. Y va un poco platicando ese asunto en el caso de además, fíjate cómo llega un poco a explicar este asunto de la ley. El capitán Burton, que estuvo en Brasil, y ahí en Brasil Pedro Enrique Sureña descubrió una biblioteca en Santos, que hablaba sobre un libro, que hablaba sobre una ley que estaba en otra parte del mundo. Y entonces, Borges más bien alude ya a la explicación, no por una serie de causales naturales o científicas, secuenciales, sino Borges va a hablar, y es la parte donde ya no me da tiempo de seguir ahorita, hablando un poco de este sentido de la magia en Borges. Borges en el libro de discusión, en el libro de ensayos, si tienen posibilidad de revisar, tiene un ensayo, Borges, que se llama El arte narrativo y la magia. Me parece que el arte narrativo y la magia de Borges ya nos enuncia un poco cuál es el procedimiento de lo fantástico, de lo maravilloso, de esa manera de escribir de Borges que va a permear muchos de sus cuentos a partir de los años 30. El ensayo es de los años 30 y ya el Aleph es de los años 40. Pues valdría la pena un poco si tienen oportunidad de revisar ese ensayo que está en discusión, el arte narrativo y la magia. Es decir, las cosas ocurren, no por, es decir, alguien muere porque le dan un balazo, entonces hay un asunto causal respecto de lo que sucede de la muerte de alguien, pero desde el punto de vista mágico del supersticioso, la causa de la muerte no fue el balazo que le dieron al sujeto, sino que ese sujeto a lo mejor que era supersticioso y al ver un gato negro, el gato negro le trajo la mala suerte de que le dieran el balazo. Es decir, no hay una línea causal respecto de la empiria racionalista que me diga en la literatura que así debían ocurrir las cosas. Sin embargo, en la literatura se combinan los dos elementos, la magia como la causalidad mágica que él descubriera que Beatriz no lo quería a él, sino a su primo, respecto de una causalidad secuencial que es necesaria en la literatura para generar un efecto de verosimilitud, hasta un cierto halo como de veracidad. Pero bueno, por aquí me quedo. Adelante, Julio. A mí me queda un poco la dinámica de lo que es la elocuencia de Borges y además su situación de anteponer su discurso ante la sapiencia europea, que de pronto es capaz de hacer un remix de la Divina Comedia a través de un breve relato, en donde de pronto retoma elementos y el tío, además de saber que los maneja, los deconstruye y los perfila hacia el lindero donde éste se le antoja. Y eso a mí me parece muy interesante de Borges, que es que dentro del punto donde yo lo leo, me parece del sentido, uno de los sentidos de los humores más ácidos y más punteros, porque yo también me pierdo. De pronto digo, a ver, este cabrón, ¿hasta qué momento está rebasando el punto en donde se puede uno reír? Pero me gusta además que se ría en ese sentido. Es que esa es la parte que quizás me sirve un poco para traer a colación un comentario que hice hace rato. Es decir, a Borges no le importa que realmente Dante se haya perdido a los 33 años de su vida y haya sido un alma extraviada en el infierno y eso le haya dado paso para comentar qué pasaba en el reino de Ultratumba, sino más bien solamente hay un motivo literario que a Borges le produce porque le parece productivo, que es el de Beatriz. ¿Se me explicó? Es decir, solamente es un punto lo que Borges está tomando de la enciclopedia británica. Y eso es lo que le permite entretejer esa historia, yo digo de amor, en realidad es una historia de desamor, ¿no? Esa alma perdida de Dante en el inframundo, pues quizás metafóricamente a la lectura de Julio,
Yo puedo pensar que es el alma perdida del poeta que no sabe qué escribir. Y entonces se enfrenta contra un ángel en blanco y Carlos Danieri se tuvo la beta de poder tener todo lo que le presentaba y el otro no. No lo sé, pero va un poco por ahí, Julio. Gracias por la aportación. Adelante, Mauricio. Para cerrar, les voy a robar un minuto de su tiempo. El problema de lo real maravilloso no solo es en lo temático, ¿sí? Quisiera que consideren que es un asunto técnico también en el sentido de la formalidad de escribir. Pensemos en lo siguiente. Tenemos la figura del escritor o la escritora, que es la persona real, ¿no? Es la que existe en el mundo y son ustedes de carne y hueso, ¿sí? Esta persona real construye un ente ficticio, siempre ficticio, esto que quede clarísimo, construye un ente ficticio que nos va a contar la historia que viene a continuación. Es un narrador, ¿sí? Y este narrador se puede posicionar en diversas perspectivas, como narrador omnisciente que sabe todo, como un narrador testigo que está dentro de la historia, como la persona que lo vivió o como la persona que no sabe nada y se lo están contando, ¿sí? Pero todo esto son ficciones, ¿sí? Es una figura ficticia de una entidad, ¿no? Que no tiene materialidad, que no tiene carne más que la textual. Y luego, este personaje, este ya ente ficticio, nos construye una criatura o varias criaturas que son él o los personajes, ¿sí? Entonces, fíjense cómo son tres instancias distintas. El Borges de carne y hueso ya se murió hace muchos años, ¿sí? El narrador permanece, los personajes permanecen. ¿Dónde permanecen? En la lectura, ¿sí? Ok, esto sería desde la visión eurocentrada. ¿Qué pasa si yo hago la misma lectura del mismo cuento desde una visión no eurocéntrica? Pues que el Borges que ataca nuestro cuento, que escribe nuestro cuento, pues quién sabe cuál de los tres es. Nunca se nos aclara y en realidad a Borges no le importa aclararlo, ¿sí? Podría ser los tres al mismo tiempo, podría ser otra figura ficticia, podría ser el narrador, podría ser el personaje, podría ser un aspecto biográfico de su vida. Lo divertido, la ironía borgiana es que no le interesa en lo absoluto aclararlo por nosotros. ¿No? Es como, pues es su problema, ¿no? Si usted piensa que soy yo, qué bueno, y si usted piensa que es un personaje, qué bueno. Pero lo que les quiero decir es, no es una estrategia solamente temática, digamos, la lectura de una manera u otra no solamente es anecdótica, en la forma de la escritura está. ¿Por qué? Porque Borges, situándolo junto a Carpentier, no olviden que es un bibliotecario ciego. En la realidad, esta persona es el director nacional de las bibliotecas en Argentina y es ciego. Y él no escribía, le contaba los relatos, se los dictaba a su mamá y la mamá los escribía por él. Y luego dicen que corregía de memoria sus propios relatos y ahí iba la mamá corrigiéndole. Bueno, eso no es ficción. Piensa en el impacto para el pensamiento eurocéntrico de un bibliotecario ciego. ¿Sí? Bueno, si ese bibliotecario ciego puede desdoblarse o no en personaje narrador y encontrar el centro del universo desde todas sus posiciones, todas sus dimensiones, todos sus tiempos, ¿sí? Por supuesto que puede encontrar un Aleph en lo real maravilloso. Por supuesto que puede estar en el escalón 19 de una callezucha en la colonia de Constitución en la provincia de Buenos Aires, el ojo de Dios. Sí, por supuesto que puede estar ahí. Alejo Carpentier diría, pero es que yo bajé y lo vi, ¿sí? No es necesario construirle una estructura de lo maravilloso y lo fantástico, porque yo bajé y lo vi ahí. Entonces, ojo, lo que vamos a tener en disputa acá va a ser una forma de leer estas obras. Si Borges es un neurocéntrico, bueno, vale, eso se lo podrían preguntar a Borges con la Ouija. Lo que nos vamos a preguntar acá es cómo voy a leer yo esa historia. ¿Lo voy a leer desde Todorov o lo voy a leer desde Carpentier? Y esas son las disputas que nos vamos a ir llevando a lo largo de todo el curso. Entonces, ya estamos más que sobre el tiempo. Muchas gracias por su atención. Amigo, ¿quiere cerrar? Sí, sí, un poco en esta parte.
que pone sobre la mesa la lectura de Carpentier o de Todorov, pero me parece que hay otras lecturas, es decir, no se limita. A mí me parece que el caso de Borges es un caso excepcional. Me parece que Borges es quien dispara mucho de los textos para Latinoamérica desde los años 30, y ahí hay una lectura que se contamina con Todorov, hay una lectura que se puede contaminar con Carpentier, y hay una lectura que se puede hacer a la luz del propio mecanismo borgiano. Entonces, un poco nada más plantearlo de esa manera. Me quedé en el tintero con algunas cuestiones, ojalá tenga la oportunidad la siguiente semana de poderlas terminar un poco en este asunto de la lectura de la LEF, y damos pie un poco al tema ya de nuestro siguiente escritor, que es, si mal no recuerdo, Cortázar, ¿verdad? En el chat están las lecturas para que ustedes puedan acudir al Drive y tomarlas para hacer el texto. Y si tiene alguien algún problema para abrir el Drive, pues con todo gusto mándenos el mensajito y las compartimos de manera directa. Pues no hay más que decir por mi parte, les agradezco mucho esta mañana de sábado. Nelson, perdón, nada más no quiero dejar tu mano arriba. ¿Tenías algo o la dejaste desde hace rato? No, sí, les hice una calaverita, si me dan tiempo, un minuto, se las digo. A ver, Nelson. Ah, no la pusiste en el chat, la vas a decir. Sí, pues se las mando al chat, pero quiero que la escuchen. Todorov, Borges y Carpentier a la sesión ha llegado. Les acompaña un personaje especial y por ende al grupo ha cautivado, pues para ella la realidad, ciencia o ficción le dan por igual. Literaria y escritora, sí soy, dice la muerte. Reparto finales para todas las razas y gustos. Y hoy, para su gran suerte, serán mis nuevos difuntos. Al grupo asustado la muerte se llevó. A cada integrante una historia le narró. A Mauricio Compó lo dejó y a Víctor Altair regresó. Ah, está bueno, Nelson. Muchas gracias, muy lindo. Gracias a todos. Feliz Día de los Muertos. Gracias. Gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias por la Pasen concurrencia. un buen día Lindo fin recordando de a sus seres semana, queridos. chicos. Que les vaya muy bonito. Estén bien. Buenísima la clase, nos vemos. Hasta Pasarla bien. luego. Un abrazo a todos y felices de muertos. Gracias. Adiós. Adiós.